La Biblia está repleta de relatos asombrosos y enigmáticos, pero pocos son tan fascinantes como aquellos que narran la historia de figuras que, según la tradición cristiana, jamás conocieron la muerte. En esta ocasión, nos adentraremos en las vidas de tres personajes excepcionales: Elías, Enoc y los cristianos que, de acuerdo con la profecía bíblica, vivirán el rapto. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo estos individuos experimentaron la intervención directa de Dios en sus vidas y cómo esto resuena con la esperanza de vida eterna que todos los creyentes anhelan. El tema central de este vídeo gira en torno a la idea de vencer la muerte, no por medios humanos, sino a través de la intervención divina. Desde el formidable profeta Elías, quien fue llevado al cielo en un carro de fuego, hasta Enoc, un hombre que caminó tan estrechamente con Dios que fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre el poder y la promesa de Dios de una vida que trasciende la muerte física. Finalmente, nos dirigiremos hacia el futuro, al evento profetizado conocido como el rapto, cuando los cristianos fieles serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, sin pasar por el proceso de la muerte. El propósito de este vídeo es profundizar en estas historias bíblicas, no solo para comprenderlas mejor, sino también para extraer lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos llenen de esperanza. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la vida de Elías y su espectacular ascensión al cielo? ¿Qué nos revela la estrecha relación de Enoc con Dios? Y, sobre todo, ¿cómo nos preparan estas historias para el futuro evento del rapto? Este vídeo busca responder a estas preguntas, ofreciendo una reflexión profunda sobre la intervención divina y la promesa de vida eterna que Dios brinda a quienes le siguen con devoción. Iniciemos con una breve introducción a las figuras clave que protagonizan nuestro estudio. Elías, un profeta de gran poder que desafió a reyes y falsos profetas en nombre de Dios. Su historia culmina de manera espectacular cuando es llevado al cielo en un carro de fuego, sin haber experimentado la muerte. Elías simboliza la fuerza y el valor en tiempos de adversidad, y su ascensión es una de las escenas más impactantes de la Biblia. Enoc fue hombre de fe profunda, que vivió en una época de gran corrupción. Sin embargo, su íntima caminata con Dios fue tan destacada que Dios se lo llevó, trasladándolo al cielo sin que experimentara la muerte. Enoc es un ejemplo de comunión con Dios, una vida vivida en plena devoción y fidelidad. Los cristianos en el rapto, finalmente, consideraremos la promesa futura del rapto, un evento profetizado en el que los creyentes serán arrebatados al cielo, sin experimentar la muerte. Esta promesa ofrece a los cristianos la esperanza de una vida eterna y una unión definitiva con Cristo, superando la barrera de la muerte. La historia de Elías se destaca como una de las más poderosas y dramáticas de la Biblia. Este profeta, conocido por su vida llena de milagros y enfrentamientos épicos, vivió en una época de profunda oscuridad espiritual en Israel. Sin embargo, su inquebrantable fidelidad a Dios y su valentía en tiempos difíciles lo convirtieron en una figura clave, no solo para su tiempo, sino también en la narrativa bíblica en general. Lo que hace a Elías verdaderamente excepcional es la manera en que su vida terrenal llegó a su fin, no mediante la muerte, sino siendo llevado al cielo en un carro de fuego. El ministerio de Elías tuvo lugar durante un periodo de gran decadencia en Israel, bajo el reinado de Acab, un rey conocido por su maldad y por haber introducido la idolatría a gran escala en la nación, influenciado por su esposa Jezabel. Israel se encontraba sumido en la adoración de Baal, un dios pagano, lo que condujo al pueblo a apartarse de los mandamientos de Dios y a caer en una espiral de corrupción y sufrimiento. En medio de esta decadencia, Dios llamó a Elías para ser su voz profética. Elías fue elegido para confrontar directamente a la realeza corrupta y a los falsos profetas que habían desviado a Israel. Su misión era clara: restaurar la verdadera adoración y guiar al pueblo de regreso al Dios de Israel. Este llamado era peligroso, pero Elías lo aceptó con valentía, destacándose como un líder independiente, no temeroso de desafiar el poder político y religioso de su tiempo. Elías era originario de Galaad, una región montañosa al este del Jordán. Aunque poco se menciona sobre su vida antes de su llamado, su impacto en la historia de Israel fue inmenso. Su ministerio es narrado principalmente en los libros de los reyes, donde ocupa un lugar prominente, superando en importancia a muchos de los reyes a los que sirvió como profeta. Uno de los eventos más recordados de la vida de Elías fue su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En una confrontación dramática,
Elías desafió a los profetas paganos a un vuelo espiritual para demostrar quién era el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal clamaban sin éxito a su Dios, Elías oró al Dios de Israel, y un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio que había preparado. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino que también representó una victoria crucial contra la idolatría en Israel. Elías, un hombre con una autoridad espiritual impresionante, no estaba atado a ningún poder terrenal. A diferencia de otros líderes, no tenía conexiones con la clase política o la realeza. Su poder y autoridad provenían directamente de Dios. Esto lo convirtió en un profeta independiente, guiado únicamente por su fe y compromiso con la verdad. Después de muchos años de ministerio, Dios reveló a Elías que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. A diferencia de cualquier otro profeta antes que él, Elías no iba a morir, sino que sería llevado directamente al cielo. Esta revelación no solo fue compartida con él, sino que también era conocida por los hijos de los profetas, un grupo de discípulos que los seguían, y por Eliseo, su fiel sucesor. En su último viaje, Elías y Eliseo visitaron 3 lugares significativos: Betel, Jericó y el Jordán. En cada una de estas paradas, Elías probó la lealtad de Eliseo, instándole a quedarse atrás. Sin embargo, Eliseo, consciente de que su maestro estaba a punto de ser llevado, se negó a abandonarlo. Este último viaje no solo fue un recorrido físico, sino también una preparación espiritual para Eliseo, quien estaba a punto de heredar el manto profético de Elías. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un último milagro. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río, que se dividieron para que ambos pudieran cruzar en seco. Este milagro evocó el cruce del Mar Rojo por los israelitas bajo el liderazgo de Moisés, simbolizando el poder continuado de Dios que estaba a punto de pasar de Elías a Eliseo. Este acto no solo mostró el poder de Dios en Elías, sino que también preparó el escenario para el evento trascendental que estaba por ocurrir. Mientras Elías y Eliseo caminaban y conversaban, ocurrió algo asombroso. Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, apareció de repente, separando a los 2 hombres. En un instante, Elías fue arrebatado en un torbellino al cielo, desapareciendo ante los ojos atónitos de Eliseo. Este evento extraordinario no solo marcó el fin del ministerio terrenal de Elías, sino que también señaló su entrada en la presencia de Dios de una manera única y gloriosa. Eliseo, lleno de duelo, rasgó sus vestiduras en señal de luto, pero también recogió el manto de Elías que había caído al suelo. Este manto no era solo una prenda, sino que simbolizaba la transferencia de la autoridad profética de Elías a Eliseo. Con este manto, Eliseo asumió el ministerio de su maestro y se convirtió en el nuevo profeta de Israel. Los hijos de los profetas, que habían estado observando desde lejos, reconocieron que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Se postraron ante él, reconociendo su nueva autoridad. Este reconocimiento público no solo confirmó a Eliseo como sucesor de Elías, sino que también mostró que la obra de Dios continuaría a través de él. En las primeras páginas de la Biblia, en un tiempo en que la humanidad comenzaba a multiplicarse y a distanciarse de Dios, surge la figura enigmática de Enoc. A diferencia de la mayoría de los personajes bíblicos, cuya vida y muerte son claramente narradas, la historia de Enoc está envuelta en misterio y santidad. Aunque su vida se describe brevemente, ha dejado una profunda huella en la tradición bíblica y nos ofrece valiosas lecciones sobre la comunión con Dios. Enoc aparece en la genealogía de los descendientes de Adán, específicamente en el capítulo 5 del Génesis. Este capítulo traza las generaciones desde Adán hasta Noé, destacando las largas vidas de estos primeros seres humanos. Enoc es el 7º en esta línea, bisabuelo de Noé, y su mención es única en comparación con la de sus antepasados y descendientes. Es importante distinguir al Enoc de Génesis 5 de otro personaje bíblico con el mismo nombre, el hijo de Caín, mencionado en Génesis 4. Mientras que el Enoc descendiente de Caín está asociado con la fundación de una ciudad, el Enoc de Génesis 5 está asociado con una caminata tan íntima y devota con Dios que Dios decidió llevarlo, sin que experimentara la muerte. Lo más destacado de Enoc en la Biblia es la frase, Enoc caminó con Dios. Esta simple declaración revela mucho sobre su carácter y su relación con el Creador. Vivió 365 años, un periodo relativamente corto en comparación con sus contemporáneos, pero lo que hizo durante esos años fue significativo.
La caminata de Enoc con Dios no fue un evento aislado, representa una vida entera de comunión continua, devoción y obediencia a Dios. El Nuevo Testamento también menciona a Enoc, destacándolo como un profeta que, según Judas 14:15, advirtió sobre la venida del juicio divino contra los impíos. Esto sugiere que Enoc no solo vivió en estrecha relación con Dios, sino que también fue un portavoz de la justicia divina en una época de gran decadencia moral. Enoc se destaca como un ejemplo de devoción en un mundo corrupto. En una era donde la maldad crecía, Enoc eligió un camino diferente, buscando una relación profunda y constante con Dios. Su vida demuestra que es posible vivir en santidad y en comunión con Dios, incluso cuando la sociedad se aleja de Él. El evento más asombroso en la vida de Enoc, y por el cual es más conocido, es su traslación. Génesis 5:24 nos dice, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta breve declaración ha fascinado a teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. A diferencia de todos los demás personajes en la genealogía de Génesis 5, cuya muerte se menciona explícitamente, Enoc desapareció. Esto significa que Dios lo trasladó al cielo sin pasar por la muerte. Este acto de Dios al llevar a Enoc es un poderoso recordatorio de que, aunque la muerte es una experiencia común para toda la humanidad, Dios tiene el poder de trascenderla. Enoc es uno de los pocos personajes en las Escrituras que experimenta una redención definitiva de la muerte, anticipando la esperanza de todos los creyentes en la vida eterna. La vida de Enoc está cargada de simbolismo espiritual. Su caminata con Dios representa la posibilidad de una relación tan cercana y profunda con el Creador que trasciende las limitaciones terrenales, incluida la muerte física. Enoc es un símbolo de la vida espiritual ideal, una existencia vivida en constante comunión con Dios, marcada por la fe, la devoción y la obediencia. Su traslado al cielo sin experimentar la muerte también es un poderoso símbolo de la esperanza cristiana de la vida eterna. Enoc anticipa la promesa de que, al igual que él, los creyentes que caminan con Dios serán redimidos y llevados a su presencia, superando la muerte. El concepto del rapto es una de las enseñanzas más fascinantes y discutidas dentro de la escatología cristiana. Según la profecía bíblica, los cristianos creen que llegará un momento en los últimos tiempos en que los creyentes serán arrebatados al cielo, evitando así la muerte física. Este evento, envuelto en misterio y expectativas, se ve como la culminación de la esperanza cristiana, una unión definitiva con Cristo, donde la muerte es derrotada para siempre. El rapto se menciona en varias partes del Nuevo Testamento, siendo la referencia más clara y directa 1 Tesalonicenses 4, 13-18. En este pasaje, el apóstol Pablo describe el rapto como un evento en el que los creyentes, tanto fallecidos como vivos, serán reunidos con el Señor. Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica para asegurarles que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados en su regreso, de hecho, serán los primeros en participar en este evento sobrenatural. El rapto es presentado como un momento de gran esperanza y consuelo para los creyentes. Pablo anima a los cristianos a no entristecerse por aquellos que han muerto, pues tienen la promesa de que, cuando Cristo regrese, todos serán reunidos con Él en el cielo. Este evento escatológico se convierte en un pilar de la esperanza cristiana, ofreciendo una visión de victoria sobre la muerte y la seguridad de la vida eterna. El rapto se describe como un evento dramático y celestial. Según 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Esta imagen transmite la majestad y el poder de Cristo en su regreso, un momento que será visible y audible para todos. Primero, los muertos en Cristo resucitarán, recibiendo cuerpos glorificados, libres de las limitaciones y corrupciones del cuerpo terrenal. Luego, los creyentes vivos experimentarán una transformación instantánea. Pablo describe cómo serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, donde estarán con Él para siempre. Este evento es profundamente significativo porque promete la redención final de todos los creyentes, vivos o muertos. Así como Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte y Elías fue arrebatado en un carro de fuego, los cristianos que vivan el rapto serán transformados y llevados al cielo sin pasar por la muerte física. Este paralelo con las experiencias de Enoc y Elías refuerza la continuidad de la intervención divina en la historia humana.
El rapto tiene un profundo significado espiritual para los cristianos, especialmente en cuanto a la esperanza escatológica. Este evento simboliza la culminación de la promesa de Dios de vida eterna para sus seguidores. Para los creyentes, el rapto no solo es un escape de la muerte física, sino una garantía de que serán reunidos con Cristo en una relación eterna y gloriosa. La promesa del rapto también subraya la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia. En varios pasajes del Nuevo Testamento, los creyentes son exhortados a estar en constante preparación para el regreso de Cristo. Mateo 12:42, por ejemplo, insta a los cristianos a velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta llamada a la vigilancia es una invitación a vivir una vida de fe, santidad y expectación. El rapto ofrece un consuelo poderoso, la certeza de que, independientemente de las tribulaciones y desafíos de la vida, los creyentes serán rescatados y llevados a la presencia de Dios. Es un recordatorio de que la muerte, aunque ineludible para muchos, no es el fin para quienes están en Cristo. En lugar de temerla, los creyentes pueden esperar con esperanza y confianza el día en que serán transformados y arrebatados para estar eternamente con el Señor. El rapto establece conexiones profundas con las historias de Enoc y Elías, creando un hilo profético que atraviesa la narrativa bíblica. La experiencia de Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir, es vista como un presagio del rapto. Al igual que Enoc, los cristianos que estén vivos en el momento del rapto serán trasladados directamente a la presencia de Dios. Este paralelo subraya la continuidad de la promesa de vida eterna y el poder de Dios sobre la muerte. Elías, por otro lado, fue arrebatado en un carro de fuego, lo que también anticipa la experiencia del rapto. Al igual que Elías, los cristianos del rapto experimentarán una transformación milagrosa, siendo llevados a la gloria en un evento igualmente espectacular. Estos paralelismos no solo refuerzan la realidad del rapto, sino que también destacan la coherencia del plan de redención de Dios a lo largo de la historia. Desde Enoc y Elías hasta el futuro rapto de los creyentes, Dios ha mostrado repetidamente su capacidad de rescatar a sus siervos de la muerte y llevarlos a su presencia. El rapto es más que una promesa futura, es una llamada a la acción en el presente. Para los cristianos, esta enseñanza refuerza la necesidad de mantener una vida de fe, pureza y vigilancia. La expectativa del rapto debería motivar a los creyentes a vivir con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que en cualquier momento podrían ser llamados a reunirse con su Señor. La promesa del rapto también destaca la importancia de la perseverancia en la fe. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, los creyentes deben mantenerse firmes, sabiendo que su esperanza en Cristo es segura. El rapto ofrece una visión del futuro que puede fortalecer a los cristianos en su caminar diario, recordándoles que su destino final es con Cristo en la gloria. Las historias de Elías, Enoc y el rapto nos brindan una profunda comprensión del poder de Dios para trascender la muerte y asegurar la vida eterna para quienes le siguen con fidelidad. Estas narrativas revelan un hilo común, la intervención divina en la historia humana, deshaciendo las expectativas naturales y animándonos a ver más allá de lo visible. En cada caso, la muerte, esa realidad ineludible para todos los seres humanos, es superada por el poder de Dios. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y los cristianos del rapto serán transformados y arrebatados al cielo. Estas historias nos recuerdan que la muerte no es el fin para los que están en Cristo, es solo un paso hacia la eternidad con Dios. La esperanza es un tema central en la vida de estos personajes bíblicos y en la doctrina del rapto. Para los creyentes, estas historias proporcionan un fundamento sólido sobre el cual construir su fe. Saber que Dios tiene el poder de vencer la muerte y llevar a sus siervos directamente a su presencia es una fuente de consuelo y fortaleza. Esta esperanza trasciende las dificultades y tribulaciones de la vida cotidiana, anclada en las promesas eternas de Dios. Esta esperanza no es solo un consuelo personal, sino también una llamada a la comunidad de fe a mantenerse firme en la expectativa del regreso de Cristo. Las narrativas de Elías, Enoc y el rapto nos impulsan a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que este mundo es solo un paso temporal en nuestro camino hacia la eternidad con Dios. Las historias de estos personajes antiguos tienen una relevancia sorprendente para la vida de los creyentes hoy.
La valentía y fidelidad de Elías nos enseñan la importancia de defender la verdad y de permanecer fieles a Dios, incluso en tiempos de adversidad y oposición. En un mundo que a menudo entra en conflicto con los valores cristianos, el ejemplo de Elías nos recuerda que el poder y la protección de Dios están con aquellos que permanecen fieles a Él. Enoc, por su parte, nos muestra el valor de una comunión diaria e íntima con Dios. Su vida nos desafía a cultivar una relación profunda con nuestro Creador, a caminar con Él en cada aspecto de nuestra vida. En un mundo que se mueve rápidamente y a menudo está lleno de distracciones, la vida de Enoc es un recordatorio de la paz y la satisfacción que se encuentran en una relación cercana con Dios. El rapto, finalmente, nos exhorta a vivir en constante preparación. Para los cristianos, esto significa vivir con un sentido de urgencia y propósito, conscientes de que en cualquier momento podríamos ser llamados a estar con el Señor. Esta enseñanza nos motiva a mantenernos vigilantes, a perseverar en la fe y a ser un testimonio vivo de la esperanza que tenemos en Cristo. Vivir con una perspectiva eterna es quizás la lección más importante que podemos extraer de las historias de Elías, Enoc y el rapto. Estas narrativas nos invitan a levantar la mirada más allá de las preocupaciones terrenales y a enfocarnos en el plan divino que Dios tiene para nosotros. Nos recuerdan que, aunque la vida en este mundo es temporal, lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. Al reflexionar sobre estas historias, somos llamados a reevaluar nuestras prioridades, a invertir en nuestra relación con Dios y a vivir con la certeza de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva y gloriosa realidad en la presencia de Dios. La vida de fe no es fácil, pero estas historias nos aseguran que vale la pena. Nos animan a seguir adelante, sabiendo que nuestro destino final no es la tumba, sino la eternidad con Cristo. Finalmente, estas historias nos inspiran a servir fielmente a Dios en nuestras vidas diarias. Nos desafían a vivir de tal manera que nuestra vida refleje la esperanza y la fe que tenemos en Cristo. Ya sea que enfrentemos desafíos como los de Elías, busquemos una comunión profunda como la de Enoc, o esperemos el regreso de Cristo con la misma expectativa que los cristianos del rapto, estas historias nos llaman a comprometernos plenamente con Dios. La invitación es clara: vivamos con una perspectiva eterna, sirvamos a Dios con fidelidad y mantengamos viva la esperanza de un futuro glorioso en su reino eterno. Como Elías, Enoc y los creyentes que esperan el rapto, estamos llamados a caminar con Dios cada día, confiando en sus promesas y mirando hacia el día en que seremos llevados a su presencia para siempre.